Hechos capítulo 6, verso 1 al verso 6. Hermano Anthony, si me hace favor de darle lectura. Y así, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Verso 4 también, hermano. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 5 y con ese concluimos. Agrado la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y hasta ahí, versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Amén. Hasta ahí vamos a leer y vamos a seguir con el tema, ¿verdad? Y la semana pasada estuvimos meditando de pronto en el llamado y a grandes rasgos veíamos por las inquietudes que puede haber, y yo les exponía que la manera que Dios me hace ver las cosas a mí era un llamado interno, un llamado externo y un llamado divino. No que sean diferentes, todos tienen que ver con el Señor, nada más que hay una diferencia de pronto, porque veíamos la semana pasada que el llamado interno, así grandes rasgos, ¿verdad?, es el que nosotros nos ofrecemos a nosotros mismos para que otros reciban bendición. Ese es el llamado interno. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando limpiamos la iglesia, por ejemplo, ¿cuántos nos gozamos porque llegamos a la iglesia y no vemos papeles? ¿Verdad? Pero muchas veces no sabemos quién está haciendo ese trabajo, pero alguien lo está haciendo, ¿verdad? Alguien lo está haciendo, y esto nace del agradecimiento que hay de parte del ser humano por haber obtenido la salvación de parte de Dios, porque el mensaje llegó a nuestras vidas, y eso provoca que nosotros haya un agradecimiento, y en agradecimiento, eso es lo que yo de pronto lo veo de esa manera, lo comprendo de esa manera, que es la manera que Dios me lo enseñó, que es un llamado interno, y el llamado interno tiene que ver con el ofrecernos a nosotros mismos al servicio de la obra para que otros reciban bendición. Y muchas veces ni siquiera nos vamos a dar cuenta quién está haciendo ese trabajo, más sin embargo, ante los ojos de Dios no hay nada oculto, Dios ve todas las cosas, ¿verdad? Ahora, el llamado externo, les decía yo la semana pasada, que tiene que ver más con lo que estamos viendo en la palabra del Señor. Porque si nosotros nos damos cuenta, en el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 1 al verso 6 que leíamos, hay una lista, pero hay un llamado que viene a raíz de lo que el hombre o la mujer se presta al servicio del Señor, y de pronto al prestarse al servicio del Señor y en agradecimiento hacer aquello para que otros reciban bendición, las mismas miembros de la congregación empiezan a mirar a los hermanos y empiezan de pronto a poner sus ojos en ellos, de tal manera que al poner sus ojos en ellos
los van identificando como de buen testimonio, como que se esfuerzan, como que están ahí. Y eso mismo hace que el Espíritu de Dios, en aquel que tiene el llamamiento interno al servirle al Señor por agradecimiento, los mismos hermanos están poniendo sus ojos en Él y Dios provoca en ellos, que es lo que vemos en el libro de los Hechos, capítulo 6, donde el problema es que había una murmuración. La murmuración estaba creando división dentro de la iglesia. Y al crear la división dentro de la iglesia, se formaron dos grupos. Estos dos grupos ya estaban de pronto contendiendo entre sí. Y esto no es otra cosa que lo mismo que ve el Señor Jesús. Lo hemos venido viendo cuando de pronto va por las aldeas. Dice que miró al rebaño como ovejas que no tienen pastor, desamparadas y dispersas, ¿verdad? Y no es que no hubiera alguien, sino que no había alguien que realmente le preocupara. Ahora, el llamado externo tiene que ver con lo que estamos viendo en el libro de los Hechos, capítulo 6, donde al incrementar el grupo de los hermanos, al haber una deficiencia dentro de la iglesia, estaba siendo desatendida cierta área de la iglesia, y al ser desatendida, de pronto viene ahí en la palabra del Señor que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, y al convocarlos era para exponerles el problema que estaba viviendo en la iglesia, y que de pronto lo que ellos estaban haciendo ya no se daban abasto y que necesitaban ayuda para poder atender la congregación. Y ahí mismo, de parte del Señor, porque todo es guiado por el Espíritu Santo de Dios, pero ahí mismo el Señor, ¿verdad? Mueve a los apóstoles para que le digan de pronto a la multitud, a la congregación de los que estaban ahí, les dijeran que buscaran dentro de los que estaban ahí varones que tuvieran buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para encargar el trabajo de atender las mesas. Pero si nos damos cuenta, ya ahí no es es el llamado del Señor, pero más directamente tiene que ver con lo que los mismos miembros de la congregación están viendo y poniendo los ojos en ciertos hermanos, vamos a ponerlo de la congregación, que los veían que tenían algo como para ponerlos y darles una responsabilidad dentro de la iglesia. No sé si me están comprendiendo hasta acá, ¿verdad? Y esto es lo que en sí yo le he llamado el llamado externo. No con esto tiene que ver, no tiene que ver con el Señor, tiene que ver con el Señor, porque todo lo que está pasando en la palabra del Señor es lo que el Señor nos va mostrando cómo debe moverse la iglesia. Y dentro de eso está que se escogieran dentro de el grupo, dentro de todos los que estaban reunidos, varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahora, vamos a ir poco a poco, porque aquí viene un punto importante que de pronto Dios es soberano en todo. Quiero que me vayan comprendiendo en esto. Y Dios puede mover cualquier cosa y hacer maravillas dentro de la vida del hombre. Y cuando está diciendo llenos del Espíritu Santo, está hablando que sean hombres que de pronto den testimonio dentro de la congregación que realmente aman al Señor. Y la semana pasada nos quedábamos, esto es el llamado externo, después vamos con el llamado, yo le pongo llamado divino, nada más para hacer una diferencia. Pero, ¿cómo podemos saber? ¿Cómo podemos saber lo de llenos del Espíritu Santo? Ahora, pase, hermanita, pase. Cuando nosotros vamos a la Escritura, el Señor llama a 12 hombres. En ese llamado son los 12 apóstoles, y llamó a 12 hombres comunes y corrientes como nosotros.
Pero estos 12, el Señor los llamó, los escogió, ¿se acuerdan? Aquí es donde yo le voy diciendo que es el llamado divino, porque directamente ya el Señor los apartó con un propósito. Y ahí vemos muchos que de pronto yo por mucho tiempo me pregunté, y de pronto, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? Porque uno se pregunta, ¿a dónde me llamaste? ¿Para qué me llamaste? Y luego de pronto ya tengo años predicando. Y hoy le doy gracias a Dios porque Dios nos da libertad en la predicación, pero de pronto hay veces que usted predica y uno como predicador no se da cuenta que de pronto ve aquello tan insípido, como que de pronto la gente no responde, como que no recibe. Y hay lugares que usted llega que no están acostumbrados a, por ejemplo, ahora que llegué a Guatemala, estuve en Guatemala y hice un campo blanco, pero el hermano donde hicimos el campo blanco invitó a una congregación, a su pastor con otros hermanos. Y al invitarlos, apenas si empecé a leer la palabra y de pronto las hermanas, el mismo pastor, como que me pelaron los ojos, pero usted alcanza a distinguir los rostros cuando de pronto algo no les, como que están viendo a ver con qué me sale este. Y de pronto usted ve un ambiente de pronto de expectativa, ve un ambiente de pronto donde sabe que le va a costar algo porque el mismo Señor se lo está mostrando. Y en ese momento yo empecé a darles el tema de la verdadera iglesia, pero cuando yo vi esto, ya prácticamente el Señor me puso que les compartiera cuál era la verdadera iglesia. Y la verdadera iglesia, y cuando terminó una bendición preciosa, pero al principio no decían amén, al principio no decían aleluya, al principio no aplaudían. Y no somos una iglesia, al menos yo he aprendido del pastor, que nunca debemos decirle al pueblo, aplauden al Señor. Si de pronto le decimos, dele libertad al Señor, es porque ya empezó el pueblo a aplaudir y por ahí se cohíben, y para que sientan libertad y le den libertad al Espíritu, es cuando ya decimos nosotros, si siente dar la gloria al Señor, aplaudirle, apláudale al Señor. Pero no, yo en lo personal no hago de decir, si nadie está aplaudiendo, no le voy a decir a nadie que aplauda. Pero si alguien empezó a aplaudir, ya les digo, denle libertad, apláudale al Rey de Reyes, pero no sin antes escuchar algo que el pueblo. Pero hay veces que, entonces, son cosas preciosas que cuando viene esta situación, hermanos, es difícil el poder discernir, y hay veces que hay un ambiente un poquito difícil, especialmente cuando llega a un lugar donde no lo conocen, donde no sabe, ¿verdad? Pero dentro de lo que es el llamado externo es que sean hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo saber si somos llenos del Espíritu Santo? La palabra del Señor dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo es que identificaron para poder de pronto escoger a los 7 diáconos? Dice que sean llenos del Espíritu Santo. Y por ejemplo, vamos por favor a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso número 8. Me dice un amén cuando lo tenga listo. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso número 8. Mire, aquí ya están, de pronto, dependiendo de la Biblia que tengan. ¿Cómo dice el encabezado del verso 8 en su Biblia? Requisitos de los diáconos. Y se lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. El verso 8 dice: los diáconos
deben ser gente respetable. Vayamos haciendo una lista, por favor. A este ya no sirve. Déjeme poner las dos Biblias aquí para poder ir bien en el mismo. Diáconos 8. En su Biblia, en la Reina Valera que usted trae, dice, vamos a leer las dos versiones. Primero vamos a leer la Reina Valera. Dice, los diáconos, en la Reina Valera dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Fíjese, en la Biblia traducción en lenguaje actual, que de pronto es un poquito más accesible a mi entendimiento, dice, los diáconos deben ser gente respetable. No deben mentir, ni beber mucho vino, ni hacer trampa en los negocios. Además, deben creer siempre en todo el mensaje de la buena noticia que Dios nos ha dado y tener una conciencia tranquila. Deben tener una sola esposa y dirigir bien a sus hijos y a toda su familia. Esto es lo que me dice la Biblia traducción en lenguaje actual. Si nosotros leemos la palabra del Señor y estamos viendo lo que son, en la Biblia Reina Valera dice los requisitos de los diáconos. En otras palabras, nosotros vemos en el libro de los Hechos, capítulo 6, que se escogen a 7 diáconos. ¿Qué es lo que vieron la congregación en estos 7? Primero, es de buen testimonio. Cuando está hablando de buen testimonio, podemos poner aquí buen testimonio. Testimonio. No, yo lo tenía aquí. Buen testimonio. Llenos ¿qué más? De buen testimonio, llenos. Sabiduría. El pastor en la enseñanza decía yo, pues, esto voy a entregar mi título, decía el pastor en la enseñanza de ayer, porque ni a diácono llego, dice el pastor. Imagínese, si él no llega a diácono, ¿dónde estaré yo? Aleluya. Cuando estamos hablando del buen testimonio, vamos a poner punto número 1, ¿ok? Y aquí le vamos a poner punto número 1 y aquí vamos a meter los requisitos de los diáconos hablando del testimonio. Me gusta la versión traducción en lenguaje actual. Dice, los diáconos deben ser respetables. Cuando
A ver, hermano, Cuellar, ayúdeme, por favor. ¿Honestos viene a ser lo mismo que respetables? Honestos, ¿cómo podemos encerrarla? O si lo leemos en la traducción, ¿cómo podemos definir la palabra honestos? Honestos es que, ¿cómo es honestos? Justicia. Alguien justo. Alguien que se mide en el sentido general de la vida, que se mide de acuerdo a las circunstancias. Pero en lo espiritual va a ser de acuerdo a lo que explica la Biblia, la justicia. ¿Qué dice Dios al respecto? Fíjese bien, es que está tremendo esto. Irrespetable, hijo honesto y respetable. Bueno, es que la Biblia, traducción en lenguaje actual, aparece respetable. El diácono debe ser respetable. Y en la Biblia Reina Valera aparece el diácono. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vicio, al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y en la traducción en lenguaje actual dice: los diáconos deben ser gente respetable. ¿Qué es lo que va a conducir al respeto de alguien? La honestidad es alguien de respeto. No, lo que va a conducir a que se le respete a alguien es lo que sea honesto. No se puede respetar a alguien que no sea honesto. Entonces, cuando dice que sea respetable, lógicamente la traducción ya no está poniendo la cualidad que debería de tener el ser, sino que está diciendo cómo los demás lo tienen que ver. Ahora, démonos cuenta, hermanos, que el pastor, la enseñanza que daba ayer, cuando él está tocando todos estos puntos y los puntos que ha estado tocando, yo me he quedado y me he gozado, porque lo que ha estado tocando prácticamente lo hemos estado viendo aquí también desde antes que él tocara estos puntos. Y cuando el pastor dice de pronto que lo que como le puso a su tema fue voy a entregar el título hasta que algo así, está refiriéndose que de pronto hasta que exactamente. Ahora veamos, dice de buen testimonio, y aquí metemos lo que son los requisitos. Así aparece en la Biblia, ¿verdad? En la Biblia Reina Valera, aunque esa palabra requisito nada más es el traductor dando una idea de lo que va a tratar lo siguiente que vamos a leer, para darnos una idea en general. Es como decir, son requisitos. Y por ejemplo, en la traducción en lenguaje actual dice los diáconos de la iglesia, nada más es el encabezado que tiene. Pero vemos que en la Biblia, traducción en lenguaje actual, aparece que los diáconos deben ser gente respetable. Y luego dice, no deben mentir ni beber mucho vino. Y la manera que lo traduce la Reina Valera es sin doblez. Una de las cosas que entiendo, hermano, es que hay que ser que sea una persona confiable. No doble cara, no mentiroso, sino que sea, que todo sea verdad. Sea confiable. Yo a mí eso es lo que me encierra más, pero confiable. Confiable, honestidad, confiable. Alguien. Testimonio, sí, allí. Por ejemplo, es que cuando de pronto alguien es que es un hombre honesto, muchas veces nos expresamos de esa manera nosotros. Y cuando estamos hablando de un hombre honesto, es que usted puede confiar en aquella persona y le puede dar hasta su dinero y no va a pasar nada. Porque es alguien que es honesto. Esa es la manera que en lo general nosotros en la vida diaria, en la vida cotidiana, es lo que nosotros comprendemos, ¿verdad? Ya en una definición, en un diccionario, ¿lo está viendo en un diccionario? No está bien, sí. No, yo busqué respetable. Es testimonio. Oh. Porque, mire, delante de nosotros los humanos podemos tener un testimonio. Pero es la forma en que nosotros estamos viendo las cualidades de aquella persona. Pero, como estamos hablando bíblicamente,
el testimonio va mucho más allá de lo que podemos ver, porque quien tiene que dar testimonio de nosotros en sí es Cristo. Y para allá, Y si nosotros no vemos lo espiritual, vamos a ver lo terrenal. Y el testimonio que vamos a tener de alguien es terrenal, no espiritual. Y ahí es en donde hay que entender que acá, si están pidiendo de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿sabiduría para qué? Okay. Vamos a ver, sabiduría para saber cómo colocar esto, en qué lugar va, qué bueno. Pero al mismo tiempo tiene que tener un contenido espiritual, todo lo que se haga de esa manera. amén. Y para allá voy. De pronto, ¿por qué digo que por allá? Porque cuando yo empecé a decirles que los apóstoles eran hombres comunes y corrientes, oiga, por una razón yo les dije que los apóstoles eran hombres comunes y corrientes con faltas. Que de pronto, imagínense, ¿quién iba a dar algo por Mateo, el recaudador dispuesto? Si la gente lo tenía, su testimonio de Mateo, lo tenían por los suelos, lo tenían como un publicano. Pero el Espíritu de Dios lo está viendo de otra manera, como la obra que Dios va a hacer en ese corazón. Eso es lo que el hermano Cuellar nos está diciendo, y es ahí a donde yo los quería ir llegando también. Que nos demos cuenta que no podemos nosotros interpretar esto desde con un conocimiento humano. Porque si lo terminamos, si lo hacemos de esa manera, nunca nadie vamos a calificar. Absolutamente nadie. Yo cuando llegué a Dallas de pastor en el año 2010, y yo conocí a mis hijos, a mis hijas, y me las llevé, y yo, una de las preocupaciones mías en lo humano, que la palabra del Señor dice que aquel que anhela obispado, buena obra desea. Y lo que viene a decir que tenga en sujeción su casa, y uno conoce a sus hijos. Y diga, ay Señor, ¿cómo estamos aquí? Y yo me preguntaba. Y realmente, cuando yo me hacía el examen personal, y mire que en la crianza de mis hijos fui duro con ellos, hasta llegué a correr a mis hijas de mi casa, sacarlas de la casa pero aún así, de pronto, cuando las tenía en mi casa, de pronto, y me las llevé para allá, de pronto había cosas que no o sea, yo mismo, humanamente, yo mismo me descalificaba. Yo mismo no calificaba, aplicando la palabra del Señor desde el sentido humano. Pero imagínense que Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 12 y verso 13, hágame un favor, échese una vueltecita a ver si no hay nadie por ahí. Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 13, el verso 12, él da gracias a Dios. Y da gracias a Dios, a Cristo Jesús. Y dice, porque lo tuvo por fiel. Pero el verso 13 dice, habiendo sido yo antes blasfemo, injuriador, perseguidor de la iglesia. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, yo no calificaba para esto. Estaba lejos. Mis credenciales, mis cartas de recomendación humanamente me descalificaban, pero era el Espíritu de Dios. Y es precisamente ahí, hermanos, respetables, y vamos a ver muchos errores en nosotros mismos, muchos errores, y si lo vemos desde una perspectiva humana no vamos a calificar a nadie. Pero si lo vemos desde lo que Dios mira la obra de su poder en nosotros, que nos va a transformar y va a ser un trabajo especial para con nosotros. Ojalá que me vayan comprendiendo. Entonces, respetables, no deben mentir. Y acá dice en la Biblia Reina Valera, dice, asimismo deben ser honestos.
sin doblez, como decir que no, porque hay veces que nos doblamos y cuando nos doblamos entonces damos una tendencia a decir cosas que no son agradables y mentimos, sin doblez. Y todos estos requisitos debemos verlos desde el punto de vista espiritual. Amén, hermano. Recuerda que el hermano pastor nos ha mencionado mientras predica que tenemos que tener carácter. Amén. Cuando estamos hablando de doblez, es que muchas veces decimos una cosa y luego la cambiamos porque de repente queremos quedar bien con alguien. Eso es tener doblez. Y al mismo tiempo nos lleva a mentir. Tener de cierta forma a mentir por causa de que Porque nos doblamos, porque no tuvimos carácter. Porque está buscando El quedar bien. acomodar aquello al beneficio de lo que se le está presentando. Y eso significa tener un disfraz. Eso significa tener una máscara. Porque presentamos una cosa, pero por causa de las circunstancias nos movemos a otra. Eso es doblez. Y de pronto estamos tocando las dos versiones para que vayamos comprendiendo, porque acá dice, no deben mentir. Y el mentir de pronto es si nosotros no tenemos carácter, como dice, es no tener doblez, porque, por ejemplo, les pongo ejemplos de mi vida personal para que nadie por ahí se sienta mal. Pero muchas veces, yo hace años cuando empezaba, de pronto estaba congregándome y un día el hermano pastor, no mi pastor, no es nuestro pastor Rafael, otro pastor que el pastor Rafael le había puesto, invitó de pronto a hacer una yard sale. Y yo vi que todos los hermanos dijeron amén. Y no solamente dijeron amén, de pronto preguntó, ¿quién nos va a acompañar? ¿Quién nos va a apoyar? Levanten su mano. Y un montón de manos levantadas. Y llegué, yo pues era nuevo. Yo llegué a donde el pastor dijo a la casa y no vi ni un carro de agua, ¿te acuerdas? Y dije yo, me equivoqué de casa, me equivoqué de dirección. Porque quedaron una hora y yo llegué y no vi a nadie. Y efectivamente no llegó nadie. Y tiene que ver con lo que el hermano dice, el carácter, pero también con el doble es, porque decimos una cosa, pero nos comprometemos y en veces el no tener carácter nos hace aparecer, como lo que dice la traducción en lenguaje actual, nos hace mentirosos. Y muchas veces, cuando nos comprometemos, muchas veces pensamos que nos estamos comprometiendo con el hombre y es un tremendo error aquí. Porque el compromiso nunca es con el hombre, el compromiso siempre va a ser con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es algo hermoso. Y hablando o yendo a la palabra del Señor, de buen testimonio, es lo que el Señor va haciendo en la obra de la persona. Pero muchas veces, cuando vemos los requisitos de los diáconos, yo le digo, es personalmente, hay áreas donde uno mismo se conoce y sabe que uno está batallando. Y esa área nos hace de pronto ponernos delante del Señor y escudriñarnos nosotros mismos. Y lo más tremendo es que nosotros mismos nos descalificamos. Pero nos descalificamos porque, mire, hay algo en la palabra del Señor que debemos entender. Ayúdeme, hermano Cuellar, por favor. Gedeón, ¿se recuerda dónde está lo que el Señor en Génesis, pero lo que el Señor nos enseña de Gedeón? Cuando nosotros vamos a esa parte de la Escritura, hay tantas porciones de la palabra del Señor que nos van a mostrar y nos van a enseñar muchas cosas. Y
Jueces capítulo 6. Déjeme voy para allá. Vaya al verso 11, Jueces capítulo 6, verso 11, por favor. ¿Ya lo tiene? En la Biblia Reina Valera que tenemos dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los medianitas. Verso 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo. ¿Cómo dice ahí enseguida? Varón esforzado y valiente. Y dice el verso 13: y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los medianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los medianitas. ¿No te envío yo? Y mire, ¿qué dice el verso 15? Que contestó él. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Quiero que vaya y de pronto pongámonos en la postura de Gedeón. Gedeón vio todas sus limitaciones como humano. ¿Sí me está comprendiendo aquí? Se hizo un autoexamen y él mismo se descalificó. Porque mire lo que dice la palabra: ¿no te envío yo? Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Fíjese bien. En primer lugar dijo: ve. Bueno, y para ir a la pelea se necesita armamento, se necesita un montón de cosas. Dijo: no tengo los recursos humanamente, pero más sin embargo era el Señor que le está diciendo: no te envío yo. Y nosotros humanamente no vamos a calificar para un trabajo, pero el Señor nos califica para el trabajo. Ojalá que me estén comprendiendo. Y cuando estamos hablando de ser guiados por el Espíritu, estamos hablando de creerle al Señor. Amén, hermano. El verso 12. Verso 12. Ay, Señor. Te lo dan a entender el verso 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora el 13. Vean lo que le responde Gedeón. Señor mío, si Jehová está conmigo, con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Palabras de Gedeón, ¿cierto? Sí. ¿Qué está haciendo Gedeón con esas palabras? Está declarando su impotencia. Está retando a Dios.
Ya le está declarando, sí. Jehová está contigo. Y viene él y hace un reclamo. Dice, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha acontecido todo eso? El ser humano no llega a reconocer nunca que está haciendo las cosas mal delante de Dios. En el verso 7 dice que el pueblo de Israel, después de haber hecho lo malo, comenzaron a gemir, comenzaron a clamar, y es cuando se aparece el ángel y les toca a él. Y Gedeón está haciendo un reclamo, está provocando. Ahora, como ya reclamaste, ahora, si tienes el valor, ese valor de reclamarme, ahora pues comienza tu fuerza. A ver si es verdad, pero yo voy a estar contigo. Pero como reclama, si Él está con nosotros, ¿por qué nos ha acontecido todo esto? Y no solamente eso, sino que Él mismo dice, pues no tenemos los recursos, somos los más pobres. Porque está pensando en... No. Está pensando en que para ganar se necesita lo terrenal. Por eso, y eso, y el punto aquí, hermano, que quiero que vamos identificando, y los quise traer esta escritura, no la tenía, me haga de cuenta que son de las que dice el pastor, son de las que caen ahí, que el Señor me las va poniendo. Y quiero que nos demos cuenta que en lo humano, los requisitos que nosotros, si nosotros los vemos dentro de lo que es lo humano, está tremendo. Pero lo que usted descubre acá, hermano Marcos, es así como despertó en Ciro, El Espíritu. así como despertó en Zorobabel, así como despertó en Josué. El Señor es el que se está acercando a Josué. Y eso es lo precioso. Es el que se está acercando a Gedeón. Pero Gedeón, ¿qué estaba haciendo? No, acá dice que Gedeón estaba, porque venían, los invadían, y estaba debajo de un enebro y estaba abriendo las cuevas para guardar Lo que ellos cosechaban. O sea, estaba haciendo algo pensando en proteger humanamente. Dentro de sus fuerzas. Y viene el Señor y eso lo ve. O sea, Dios siempre ve al que tiene algo para propósitos que puede usar. Ahora, volvamos aquí al punto de referencia para que podamos comprender esto. Llenos del Espíritu Santo. Y muchas veces dentro de los requisitos vamos a poner que Gedeón de pronto en esa situación, si el Señor le está diciendo que vaya con su fuerza y de pronto ve que son de los más pobres, pues ¿de dónde va a sacar armas? Está encontrando su incapacidad, está encontrando lo que de pronto, aunque de pronto él muestre y esté en contra del Señor, pero también el Señor le está haciendo ver que no tiene los recursos, pero más sin embargo, el que lo estaba enviando es el dueño de todas las cosas, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios trata, porque cuando leemos todo, la manera que lo va llevando, le va quitando todo, un ejército, y de pronto lo deja nada más con un puñado de hombres para que se dé cuenta que es el Señor el que hace las cosas. Y eso mismo, hermanos, eso mismo es lo que debemos darnos cuenta, que nosotros debemos esforzarnos por ser guiados por el Espíritu Santo, y al ser guiados por el Espíritu Santo es el que nos va a dar testimonio en las gentes, no nosotros, sino el Espíritu de Dios en nosotros es el que le va a dar testimonio conforme vaya pasando, pero Dios se va a glorificar. Lo más importante es que le demos el lugar al Espíritu de Dios en nuestras vidas para que Él se glorifique, y el Señor va a tener como resultados estas cosas. De pronto, no vamos a mentir, llamas. Pero cuesta. Porque sí cuesta. Mucho trabajo. Y es de tomar decisiones en ocasiones y sabemos que, ay Señor, ¿y qué le digo? Son cosas tremendas. De esas que se tiene que fajar uno en el Señor para que sea el Señor guiando nuestras vidas. Pero hay verdades que duelen, hay verdades que lastiman, hay verdades que no nos gustan, ¿verdad? Pero son realidades, pero que si nosotros le damos lugar al Espíritu de Dios, Dios es el que va a estar haciendo la obra,
Y lo que el Señor está buscando que nos demos cuenta que estos son resultados y son frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si nosotros nos vemos, nunca vamos a calificar. Porque vemos al Señor tratando y usando a Gedeón con un propósito para el pueblo. Porque era un propósito para el pueblo. Que de pronto viene y se muestra rebelde contra el Señor, se opone al Señor porque de pronto no ve las capacidades. Está confiando en sus fuerzas y no en las fuerzas del que lo está mandando. Pero Dios viene y despierta el espíritu, y lo más bonito es que Gedeón empieza a ser dirigido por el Señor. Y cuando empieza a ser dirigido por el Señor, empieza a ver frutos de las cosas que el Señor quiere. Y eso es algo muy hermoso. Y es importante que nos demos cuenta. De pronto, yo le decía, cuando yo llegué a Dallas, yo me sentí impotente porque de pronto yo conocí a mis hijos. Y créame que mis hijos estaban en la iglesia conmigo. Pero podrán estar aquí en la iglesia, pero usted conoce cómo son sus hijos. Y normalmente uno humanamente dijo, Señor, ¿cómo? Y fue algo que yo me preguntaba. Y en ese tiempo no estaba con el pastor Rafael. Y de pronto le hacía preguntas al pastor que estaba, pero el pastor ni tenía experiencia en el matrimonio ni con los hijos. Y por ahí llegó un ancianito, pastor, abogado. Y me empezó a ayudar con un caso legal, hermano Salvador Mendoza. Y como era un anciano, pastor, me aproveché y le pregunté aquello que tenía clavado en el corazón que no me dejaba. Y le dije, hermano, la palabra del Señor dice que el que desea obispado, y yo estoy aquí sirviendo al Señor, estoy aquí porque el Señor me mandó, pero como diciendo yo, ¿hasta dónde es que esta palabra podemos aplicarla? Y me contestó tan sencillo y me dejó satisfecha aquella respuesta que me dio. Me dijo, Marquitos, tú haz lo que te puedas, el resto lo va a hacer el Señor. Sencillo. Y yo quebrándome la cabeza. Pero hay otra cosa que lo debe dejar satisfecho. Dígame, hermano. Revisa en la Biblia los hijos de David. Amén. Revisa en la Biblia los hijos de Samuel. ¿Ven? Entonces, hombres de Dios, pero hombres de Dios. Entonces, ¿qué implica? Como bien dijo el Señor, ya no se dirá más, aquel se comió las uvas y a este le salieron las enteras. No, alma que pecare está mal. Busque hacer trabajo. Usted a su hijo no le puede meter como con una manguera el espíritu que se No. Usted hace el trabajo. Ahora, todo esto, hermanos, se los pongo como testimonio de lo que yo he vivido en carne propia y que me he encontrado aquí, y cómo Dios de pronto por ahí nos va dirigiendo, ¿verdad? Y es que aquí tenemos que ver que es Dios siempre dirigiendo. Y en estos días usted ha escuchado a nuestro pastor hacer hincapié mucho en que nos dejemos, bueno, siempre ha hecho hincapié mucho en hacer, pero hoy ha estado más con estos temas de la vida del cristiano, de que busquemos llenarnos, que sea Dios dirigiendo nuestras vidas. Y es algo hermoso, es algo precioso porque nos gozamos. Ahora imagínense que dentro de los requisitos, Dios inspira a Pablo, el Espíritu de Dios en Pablo diciendo esto. Y diciéndoselo a Timoteo, el que desea obispado, bueno, el que desea un diaconado, de pronto, pues, el diácono, ¿verdad? Como, déjeme regresar al libro porque estaban Jueces. Cuando tenga tiempo se lee toda esa parte del libro de el de Jueces, capítulo 6. Pero en 1 Timoteo vamos. Y se me fue el tape. El capítulo 3.
Pero al final ahí dice, hermano, sometidos a prueba primero. Vamos a leer del verso 8 hacia adelante una vez más, ¿ok? En la Biblia Reina Valera dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Por eso el pastor decía que iba a entregar el título. Que no llegan ni siquiera allá. Lo decía él como el pastor. Y démonos cuenta, hermanos, que yo creo que Dios, si lo dejamos que guíe nuestra vida, va a ser tremenda bendición, pero hay veces que no le damos lugar a Dios. Hablamos de la palabra, Señor, porque si hablamos de la palabra, Señor, y tenemos conocimientos, estas reuniones de pronto es hacer conciencia en nuestro espíritu. No es tanto con el propósito de llenarnos de conocimiento de la palabra del Señor, sino que el Señor nos redarguye acá adentro. Y por eso yo siempre le digo, vengo con el martillo, buscando que sea la palabra que llegue al corazón, que nos redarguye, y que de pronto Dios provoque en nosotros lo que Él quiere ver en nosotros. Pero imagínense que estos requisitos, yo en lo personal, dice el pastor, pues si el pastor no alcanza ni llegar a diácono, imagínense, ¿dónde estaré yo? Una de las cosas que yo estuve viendo ayer en el mensaje que estaba dando el hermano Rafael también fue el de que muchos se ponen un título diciendo yo soy ministro, yo soy evangelista, yo soy doctorado, yo soy doctor, y todo eso dice, yo simplemente soy un siervo de Dios, que es Dios, que está haciendo en mí, no yo, porque muchas veces nosotros no somos los que vamos a hacer. Dice, no es de todo aquel que quiera, sino del que el Señor tenga misericordia. Y dijo también, en aquella hora no os acongojéis ni cómo qué iréis a decir, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Señor hablando a través de nosotros. Y todo eso a mí yo me estaba gozando ayer tremendamente con esta predicación, y a la vez que viene mucho de lo aprendido, de lo que el Señor nos ha estado dando, porque no es del que quiera, sino del que el Señor. Cuando los apóstoles estaban claramente echando demonios, entonces vinieron aquellos queriendo hacer lo mismo que ellos. Dice, en el nombre del que los apóstoles estaban hablando, y les dieron una zarandeada tremendamente, una revolcada. Entonces, ¿qué? Sabiendo claramente quién estaba fallando, porque en realidad dice que quisiéramos los que nos esté previsto hacer, digamos siempre, siervos inútiles somos, porque no somos nosotros, es siendo el Señor a través de nosotros obrando en todo el ministerio de cada una de las personas que está usando el Señor día tras día. Amén, amén. Ojalá que, hermanos, que esta palabra pues se nos vaya quedando en el corazón, más que nuestro intelecto y nuestro conocimiento, que sea Dios redarguyéndonos, y que Dios sea dirigiendo nuestras vidas, y que todo lo que hagamos, lo hagamos para agradar al Señor. Lo hagamos y créame que el Señor abre puertas grandes y maravillosas cuando hacemos las cosas para agradar al Señor, ¿verdad? El tiempo se nos viene encima, ya son las 9:28 y vamos a concluir, hermanos,